Bien, buenas tardes. Es una triple satisfacción para mí. Primero, estar en este marco incomparable, tan bonito que no he estado nunca, lo cual ya eso solo por sí es muy gratificante. Segundo, que Salud con Salud, el grupo de la Fundación confió en mí esta conferencia. Entonces, quiero dar las gracias a Enrique Domínguez y a todo su grupo por la posibilidad de hablar aquí. Y tercero, porque hablar de una hernia es para mí lo más bonito, lo más interesante de los que se va a hablar en este momento. La hernia era el patito feo, entonces en los hospitales el último que llegaba, el último residente, el último persona la hacía, pero hemos visto modernamente que esto no podía ser así y la hernia se convirtió en una cirugía de élite. Veremos cómo y por qué. Parece mentira que algo que hacen todos los cirujanos del mundo, cantidad, se ha convertido en casi una especialidad en cirugía. Y la razón es que los cirujanos globalmente se reproducen cerca del 20% y los cirujanos que se caen a la hernia se reduce el 1%. El operar 10 enfermos y que uno de ellos vuelva a los 6 meses otra vez a ser operado, pues es un fracaso de una cirugía que parece tan fácil y tan sencilla. Yo voy a intentar hablar de esto al nivel coloquial más fácil que pueda, pero de todas formas dejaré un montón de datos que irán pasando. Este es mi hospital. En mi hospital contamos con una de las unidades más importantes de España de cirugía mayor ambulatoria. Es una isla dentro del hospital, que hablaremos de ella también. ¿Qué es una hernia? Una hernia es ni más ni menos que la salida de un órgano o parte de él a través de un defecto o un orificio de la pared abdominal. Es decir, generalmente la hernia príncipe es la hernia inguinal a través de los orificios inguinales y veremos que la hernia crural o femoral en la mujer. Etimológicamente la palabra hernia viene del griego, que significa salir de, o también del latín, significa brotar. Por lo tanto, la hernia es una salida normal, la cabeza abdominal, de una víscera o parte de ella. Desde el punto de vista académico y ya por los alumnos de medicina, pues es una protrusión anormal que tiene un saco peritoneal que sale del abdomen y hace un saco que sale a través de un conducto, de un tubo, y que esto sale a través de un orificio que falla o de un conducto. Hablo de conducto porque la hernia más frecuente es la hernia inguinal y en los hombres, y la hernia inguinal en los hombres no es un anillo, sino que es un conducto a través del orificio inguinal. Toda hernia tiene una serie de componentes, que es el contenido, que generalmente es el intestino o el epiplón. Tiene un saco, que es el peritoneo, que prolapsa hacia afuera por el anillo, y este tiene un cuello, que es lo que nosotros vamos a ver y tratar. Bien, Richards, en el libro de Nijus, un libro clásico de cirugía de la hernia en el 2002, dice que en Estados Unidos operan unas 700-800.000 hernias anualmente. En España creemos que unas 120.000. En Galicia creemos, o nos parece que alrededor de 15.000 al año. Y en nuestro hospital, mentira, en Santiago se operan unas 3.000 hernias al año. No digo en nuestro hospital porque aquí está la medicina pública de nuestro hospital, el Hospital de Conxo y la medicina privada de Santiago, La Esperanza, el Policlínico, etc. Se operan muchas hernias diariamente y por lo tanto se operan anualmente unas 3.000, que es un número importante de hernias, y de ahí la importancia para los cirujanos y para la población. El 10% de las hernias tienen complicaciones, veremos que por suerte menores, pero de ellas la más importante es la recidiva. No es de cajón ni de recibo que yo opere un paciente hoy y que dentro de 4 meses vuelva a estar en lista de espera con una recidiva. Y esto pasaba de una forma clara, y de ahí el modernismo de la hernia ha hecho que pasara de ser el patito feo, lo que operaba el último que llegaba, a operarla a veces pues, los cirujanos más expertos y más hábiles para que este resultado sea eficaz. La mayoría, como vemos que la inguinal más importante es en el testis y en el cordón espermático, y aparecieron lo que se llaman centros especializados, y estos centros consiguieron gracias a Barbaja. Hay 2 centros en el mundo. Uno es en la ciudad de Toronto, en Canadá, la clínica Suldains, que desde el año 1945, el profesor Suldains empezó a hacer hernias, hizo 50.000 hernias al cabo de los años y solo se operaba en el hospital hernias, absolutamente hernias. Y él consiguió bajar la recidiva de un 10%, menos del 1%. Y en ese momento era un momento que cambió completamente la visión, la patología y la modernidad de la hernia.
En los años 85-90 apareció otra clínica en Los Ángeles, la Liechtenstein Clinic, también se dedicó solo a hacer hernias. Cambió con respecto a Liechtenstein, que en vez de usar sutura, usaba las mallas, las prótesis para evitar esta recidiva. Por lo tanto, como veis, esto es un avance muy importante para que la hernia no se reproduzca y no se recidive. Bien, ese es el libro, un atlas de cirugía que presentamos en el Congreso Nacional de Cirugía en Sevilla en el 2005 y que tuvo un éxito, y es un libro de revisión para todos los cirujanos jóvenes, para los cirujanos mayores. Bien, esto es una hernia, esta es la hernia típica y tal, un hombre de mediana edad, encima de 60 años, que tiene una hernia inguinoescrotal derecha, y esto es lo que es una hernia. Hay dos tipos de hernia. La hernia inguinal, hay dos tipos de hernias inguinales en la región inguinal, la hernia inguinal y la hernia crural. La hernia inguinal es en el hombre y sale por cuento inguinal, aunque en este momento estamos viendo muchas mujeres con hernias inguinales que salen por ligamento redondo. Y la hernia típica de la mujer es la hernia femoral o crural. ¿Por qué femoral o crural? Se llama crural porque en crural la llamamos en Francia, en Italia, en España y en el uso del Mediterráneo. En la literatura anglosajona se le llama femoral. La razón es que sale por el orificio femoral, que es un orificio natural que sale entre los vasos femorales, la arteria y la vena, y la parte inferior de la ingle. Crural porque en la anatomía típica los franceses, españoles, italianos, pues describieron el orificio crural, que luego pasó a ser la literatura anglosajona en femoral, y por lo tanto es hernia femoral o crural, pero a nosotros nos gusta llamarle crural porque es como lo hacemos en el Mediterráneo y en Europa. ¿Cuál es la clínica de la hernia? La hernia aparece en todas las edades, pero hay dos picos, en los niños recién nacidos y en los mayores. Digo mayores encima de 70 años, ya no sé lo que es mayor hoy. Nosotros estamos diciendo mayores 45, 50, 80, hoy 90, etc. Estamos operando pues, un tanto altísimo de pacientes de 90 años. Esta tarde vi en mi consulta un señor de 91 años con una hernia que voy a operar por cirugía mayor ambulatoria y que se va a operar un día por la mañana y para casa por la tarde con 90 años, con lo cual es algo que es así, que funciona, y por lo tanto no sabemos cuáles son las edades de mayores, porque la literatura pone 65, pone 70 y ahora yo creo que hay que poner 80. Y lo que ocurre es que tiene un bulto en la región inguinal, un abultamiento en la región inguinal, que generalmente duele un poquito al principio cuando sale, luego deja de doler y vuelve a doler cuando se hace muy grande, cuando baja el escroto, con una hernia inguinoescrotal. Y generalmente duele cuando el paciente anda mucho, cuando el paciente camina, cuando el paciente hace ejercicio, y por lo tanto ese dolor ocurre, pero el paciente se acuesta, coge su hernia, la mete para adentro, se le reduce y deja de dolerle. Por lo tanto, nosotros en la consulta, cuando un paciente, yo digo a mis cirujanos jóvenes, cuando un paciente llega a la consulta y dice, tengo un bulto, es que tiene una hernia seguro. Luego lo exploraremos, la veremos o no la veremos, pero si él dice que tiene un bulto, eso es una hernia. Podemos comernos, no saber mucho, pero si dice que tiene un bulto y toca un bulto, es que es una hernia. Veremos o no veremos por un tiempo aquí, que hay hernias que no se ven, como la hernia Spiegel, que es muy complicada verla, pero un hombre o una mujer que dice que tiene un bulto en la ingle, seguro que tiene una hernia. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los pacientes llegan a mi consulta y dicen, doctor, tengo una hernia. Digo, vale, pues hay que operarse. Y no tiene más ciencia que eso, o muy poca más ciencia, porque el diagnóstico de la hernia es de viso y es de exploración. A veces da parestesias en las piernas raras, difíciles, algunas muy grandes. Generalmente aumenta con los esfuerzos, no, lo que aumenta es baja más contenido intestinal al saco herniario y duele un poco más, se aumenta, y generalmente al reducirla pues desaparece espontáneamente. Bien, hay dos grandes tipos de hernias, la tercera la puse pero no debía haberla puesto, que son las hernias inguinales, en hombres generalmente indirectas, directas y directas no importa, es lo mismo. Los que sabemos o queremos que sabemos algo de hernias o mucho, la gente joven, a veces vemos un paciente y decimos es una inguinal indirecta y nos columpiamos horrores, porque yo, que presumo mucho de eso, pues la mitad de las veces son directas y no indirectas, y es francamente difícil saberlo, porque muchas veces sale el orificio inguinal y es difícil. Pero la inmensa mayoría son indirectas en hombres, y directas en mujeres es un matiz que no tiene más, no es una hernia, y esto es un matiz quirúrgico que luego ve. En cambio, la femoral ocular es frecuente en la mujer. Es frecuente en la mujer que tuvo muchos hijos, que es delgada, que es mayor, y además la hernia femoral ocular en la mujer
que es la frecuente, es muy, muy, muy peligrosa, porque es la hernia que se encarcera, es la hernia que se estrangula y es la hernia en la cual, si hay muertos hoy en cirugía por hernia, es pacientes con hernias estranguladas que llegan tarde o que veremos algún caso. La hernia incisional o ventral o ventración a la porocele es una hernia que ocurre después de la cirugía abdominal, por eso quizá no. Cada persona que se opera de cirugía abdominal, de una vesícula, de un estómago, de un colon, pues un 20% pues hace una hernia en la laparotomía y esa es la hernia incisional, pero que no vamos a hablar de ella. Las hernias aparecen entre el 5 y el 15% de los adultos. Estos son abanicos de estadísticos según donde se lean, pero sí que es muy frecuente y con los años pues la hernia va aumentando y la gente la tiene más frecuentemente. Claramente 12-1 hombre-mujer es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, la indirecta, y con la edad va aumentando. Hay un pico importante en niños que al nacer tienen hernias que luego desaparecen y no vuelven a tenerlas, pero en la edad adulta, a partir de entre los 20 y 30 años, en un esfuerzo aparece de nuevo esa hernia. Entonces le preguntas, una persona de 20 años es raro tener una hernia, pues las tienen, y le pregunta siempre a su madre si es que tuvo de niño una hernia y si le había pasado o no, porque es una persistencia del conducto peritoneo vaginal que veremos después. Y mayor afectación en el lado derecho, yo tengo la impresión de que es en el lado izquierdo, pero los libros lo dicen, entonces lo digo, yo creo que hay más en el lado izquierdo que el derecho y además es más peligrosa la del lado izquierdo. Bueno, perdón, no peligrosa, puede tener mayor importancia de complicación la izquierda que la derecha, pero no es igual. Y lo que sí es cierto es que un 25 a un 45% de todas las personas que tienen una hernia en un lado van a tener posiblemente otra en el otro lado. Esto sí que es frecuente y es un dato importante de que es así. Las hernias son las congénitas, las que aparecen en niños pequeñitos, y la razón es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. En el desarrollo del niño, los testículos están en la cabeza abdominal y bajan al escroto, a la bolsa escrotal, y en esa bajada llevan un conducto para bajar desde la cabeza abdominal hacia el escroto en la 7ª o 8ª semana, y a veces ese conducto queda abierto. De ahí que los niños al nacer pues pueden tener una hernia y es que ese conducto no se ha cerrado. Ese conducto se suele cerrar espontáneamente de niños y luego a los 20-30 años, ante un esfuerzo, ante tos prolongadas, etc., se abre y aparece una hernia inguinal en un adulto. La razón son niños de bajo peso, prematuros, etc., pero vamos, no es la parte de la conferencia, no importa. La inmensa mayoría de las hernias son adquiridas, aparecen en la edad adulta, aparecen generalmente encima de 50 años y cuanto más años más presencia, y hay una serie de factores anatómicos que hay que escribir. Uno así anatómico y real es que la inserción del arco del transverso está más alto, vale, no estoy muy convencido, pero lo que sí ocurre hay una habilidad de las fascias y de los anillos en el proceso de envejecimiento. Cuando se envejece, los anillos van dando de sí, van abriéndose y se hacen fáciles para que la hernia progrese, para ante un esfuerzo se meta en el saco. Los traumatismos sí que son importantes, porque a veces el suelo inguinal es débil, ante un traumatismo puede dar lugar a una hernia. Mucha gente viene y dice, yo estaba bien, me caí, o tuve un golpe en el coche y desde entonces aparece la hernia. Si es posible, y luego son claramente consecuencias de una hernia, el prostatismo, la tos prolongada, la gestación en mujeres, la obesidad, la actividad física importante. Hay una parte actualmente que es cómo se tratan las hernias hoy en deportistas de élite, veremos cómo, y la levantación de peso, hacer esfuerzos, etcétera, eso favorece claramente a la presencia de una hernia. Entonces, digamos que son factores de riesgo, la edad avanzada y enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades crónicas del colágeno, etcétera, como veremos, que pueden ser una herencia. Hay una asociación tabaco-hernia. Mi mujer me dijo que eso no, que el tabaco no es todo, pero no es asociación tabaco-hernia, es verdad, la asociación es tabaco, tos crónica, bronquitis, etcétera, y hernia. Es decir, la consecuencia de estar tosiendo posiblemente por el tabaco, pues con la consecuencia de que la hernia, evidentemente el tabaco no tiene causa, pero es una causa-efecto demostrada que el tabaco sí tiene relación en el aumento de las hernias, a pesar de que mi mujer no se lo crea. Luego, científicamente, ¿por qué ocurre todo esto? Pues lo que ocurre es una alteración anormal de los fibroblastos. Los fibroblastos son
las células príncipes de la cicatrización. Entonces, cuando fallan estos fibroblastos, hay una debilidad y los fibroblastos dan lugar al colágeno, que el colágeno son las vigas que refuerzan la cicatrización y los arcos y los anillos. Entonces, si hay unas alteraciones del colágeno, esto hace que el anillo que se ablande, se rompa y se haga fácil para que las hernias prolasen y salgan, si además se acompañan de tos, de peso, etcétera, etcétera. Hay una serie de pacientes con enfermedades congénitas crónicas como el Marfan o el Ehlers-Danlos, en donde tienen una predisposición a padecer hernias claras. Hay también una predisposición familiar no muy aclarada, que familias de padres, abuelos, hijos tienen hernias, aunque nunca se demostró científicamente por qué, y luego la malnutrición y falta de vitaminas en esas hernias. Por ejemplo, en el grupo nuestro Asociación Española de Cirujanos hay un grupo de cirujanos jóvenes que van a operar a África todos los años, van a Guinea, van a Etiopía, y operan en una semana cientos y cientos de hernias y hernias monstruosas, inguinoscrotales. La razón posiblemente es el esfuerzo y la alteración malnutricional de vitaminas, etcétera, pero verdaderamente en África, en la zona negra, hay cantidad de hernias que puede ser posible a esta razón. Bien, la hernia es un bulto que cuando viene a la consulta dice tengo una hernia, tengo un bulto, y entonces solo se diagnostica simplemente por la exploración física. Se ve y se toca, no hay más vueltas. El paciente tiene que estar de pie, el médico enfrente, de pie también, no el médico sentado, sino el médico de pie, y el médico de pie. Lo que sí ahora tenemos en las consultas, pues un altillo para que suba el enfermo, y de esta forma el médico queda más abajo para explorarlo. La hernia se ve, no hay más vueltas, y se palpa. El resto de exploraciones, la ecografía, el TAC, la resonancia, sirven solo para diagnósticos diferenciales, pero no tienen valor siquiera. Si el paciente tiene una hernia y tú no la tocas, vuélvela a ver, porque seguro que la tiene y seguro que la va a hacer. Bien, esta es la exploración de una hernia, se mete el dedo índice al pequeño por el anillo inguinal y se le hace que haga una maniobra de valsalva, que sople, entonces una fuerza y notamos que un bulto, que un saco llega al punto del dedo, y esto es ya el diagnóstico absoluto. Pero hoy los médicos de cabecera o los médicos mandan muchos enfermos que llegan a la consulta y dicen tengo una hernia, entonces tú la miras, ¿tiene bulto? No. Entonces, ¿por qué dice una hernia? Porque tengo un dolor inguinal, o el dolor inguinal es muy frecuente, es frecuentísimo, y entonces hay una serie de alteraciones que son estas que pueden confundirse con hernia. El hidrocele es la presencia de líquido en un testículo, pues puede confundirse fácilmente. Una adenopatía, un ganglio inguinal, se tiene en cualquier infección de un pie, en cualquier infección de cualquier tipo, tienen ganglios, puede confundirse. Unas varices importantes en la vena safena pueden confundirse con hernia. Un aneurisma femoral son muy raros, lo dejamos. Un varicocele, patología venosa frecuente en los pacientes jóvenes en un testículo, las venas y arterias del testículo están aumentadas, es un varicocele. Un testículo ectópico que no descendió, que está en la ingle y que no bajó a la bolsa escrotal, es otra diagnóstico diferencial. Un lipoma, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que más vemos son dolores inguinales y que generalmente en deportistas, en gente joven, y que lo que son roturas de los aductores, desinserción de los aductores en el pubis, y que vienen a los cirujanos con mucha frecuencia pensando que son hernias, no se exploran, son normales, sino que son roturas de aductores. Inmediatamente los pasamos a los traumatólogos para su tratamiento y curación. Bueno, esta es una imagen que no se ve muy bien. El 1 es una hernia inguinal, el 2 es una hernia crural. La diferencia es que el ligamento ilepectíneo se para hacia arriba y hacia abajo, y la hernia inguinal sale por el conducto inguinal y la hernia crural sale por el orificio femoral o crural que está por detrás y por debajo. Bien, las hernias hay que clasificarlas, hay millones de clasificaciones de las hernias. Yo pongo la del Gilbert o la de Nichols, son las más frecuentes, no importa para nada, porque es una clasificación de visu por tamaño que tenemos los cirujanos. En todos los grupos de cirujanos del mundo, en mi propio grupo, que somos 4, nunca somos capaces de saber si es el tipo 1 el Gilbert, el 2 el 3 o el 4, porque cada uno le parecerá de un otro, con lo cual la clasificación está, pero su eficacia en las listas operatorias no tiene valor. Pero bueno, hay que clasificarles. El tipo 1 es pequeñita, el tipo 3 es más grande, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay que hacerla.
La complicación de la hernia más frecuente es la recidiva, pero la más importante son la incarceración y la estrangulación. Son unas palabras para ello. ¿Qué es una hernia encarcerada? Una hernia encarcerada es la hernia irreductible. Es esa hernia que el paciente tiene en su bulto, que lo tiramos en la cama, que intentamos reducirla, que no se reduce, que le duele al reducirla, por lo tanto esto es una hernia encarcerada. Encarcerada es un estamento más bajo y menos peligroso que la estrangulada. Entonces no se reduce, pero eso cuando viene un paciente a urgencias con una hernia encarcerada, ojo, hay que estar vigilante porque verdaderamente en cualquier momento puede estrangularse. Entonces lo que intentamos, no debe intentarse, pero a veces se intenta, es la taxis, es decir, intentar reducirla. Se le pone Valio, se le pone patas arriba, pero hoy la idea es no reducirla, esperarla, y el dolor y las pruebas de imagen como la placa simple o la ecografía o el TAC nos van al resultado, y por lo tanto, en principio, tenerlo en observación un tiempo, tranquilizarlo, y si se reduce en unas horas mandarlo a casa, y si no, pues ingresarlo, porque posiblemente hay que operarlo. El tratamiento quirúrgico sin encarcerada no es de urgencia, pero hay que estar atentos y pendientes posibles. La estrangulación de una hernia, esto sí que es una condición grave, gravísima. El error más frecuente que se comete en medicina, que cometen los médicos jóvenes, que cometemos los médicos mayores, que comete todo el mundo, es paciente, mujer, de 90 años, 7 hijos, que viene a urgencia con un vientre dilatado, absolutamente con una oclusión intestinal tremendo, y todos los médicos dicen esto es un cáncer de colon, pero nadie o muy poca gente le levantó la falda para verle que tiene un bulto pequeñito en la ingle y que es una hernia estrangulada. Es decir, es el error, muchos se diagnostican por TAC, cuando algo que simplemente verlo, pero una señora mayor, recatada, urgencias, corriendo, no se levanta la falda, no se ve o ya no habla, y es simplemente una hernia crural estrangulada. Cuando se estrangulan, lo que ocurre es que el intestino, los vasos que nutren el intestino, las arterias y las venas, se contraen, se comprimen, y esto da lugar a un proceso de isquemia, edema, perforación, peritonitis, muerte, sepsis, etc. Es una bola. Entonces, todavía en las hernias muere gente, se muere gente por una hernia crural estrangulada, que llegó tarde, en principio, que llegó tarde, que se diagnosticó tarde y que se opera tarde. Hay un axioma quirúrgico que hay que cumplir siempre, que paciente que llega con hernia estrangulada, si es de día, debe operarse antes de que llegue la noche. Si es de noche, no debe llegar el día, hay que operarla antes. Eso es el peligro, la rapidez y la eficacia de la cirugía en una hernia estrangulada, porque los pacientes se mueren. Bien, este es el esquema normal, es una hernia, un saco herniario, se metió al intestino, entonces el intestino hay una presión del cuello del niño contra estas zonas, se congestiona, aquí veis, esta es la asa que estaba metida adentro, y hay un edema, obstrucción, isquemia, necrosis, perforación, peritonitis y muerte. Todavía hoy, a pesar de los avances de la cirugía moderna y de los miles de avances que tenemos, esta imagen es lo que más nervioso pone un cirujano joven de urgencias. Nosotros vemos la hernia, sacamos, y no sabemos si este trozo de intestino es viable o no es viable. No hay ningún método científico para decirnos que esto se va a ir a una isquemia o va a no pasar nada, a recuperarse. Entonces pasamos horas recuperándolo con suero, con calor, pensando que estos dos anillos pueden recuperar si no haya que hacerle una resección intestinal a la paciente, que aumenta la gravedad, aumente la iatrogenia y por lo tanto, cuando un cirujano joven se encuentra con esto, está muchas horas y está todo el día y toda la noche viendo a la paciente, que no se haya perforado, se haya metido para adentro y no se lo haya resecado, que a veces es lo que se hace ante la duda. Bien, la hernia, ¿cómo se cura? Pues solo con cirugía. No hay nada que una hernia que cirugía, simplemente es cerrar el orificio, reducir el saco y recomponer la... La herniotomía es lo que se hace en los niños, se diseca el saco, se estirpa y se le da un punto y se cura. Herniorrafia es cuando la hernia se cura con puntos, y hernioplastia lo actual es cuando nosotros reparamos la hernia con prótesis o con mallas. Es decir, hoy la regla de oro de la hernia es colocar una malla o una prótesis, y hablaremos de cuáles, cómo y por qué y en dónde. Bien, las hernias son probablemente, no seguro, las operaciones que más frecuentemente realiza un cirujano a lo largo de su vida, y es sin duda
durante una operación de una hernia cuando se valora las habilidades técnicas de un cirujano de forma más eficaz. Por ejemplo, cuando, ahora ya no, pero hace muy pocos años, para ser catedrático de cirugía, tienes que hacer un práctico, y el práctico era una hernia. Y cantidades de cirujanos catedráticos pues no fueron capaces de resolver la hernia. Y en cambio harían maravillosamente un cáncer de colon o un cáncer de tal. Por lo tanto, la hernia es eso tan fácil que hace tal, pero que necesita unas habilidades específicas para hacerlo. Y por lo tanto, un cirujano, cuanto más hernias haga, pues mejor las va a hacer, aunque verdaderamente cualquier cirujano las hace y las hace bien, sin ninguna duda. No tengáis duda de que eso sí. Bien, ¿cuál es la polémica del tratamiento quirúrgico? ¿Qué pasa? La problemática, bueno, pues hay varias técnicas, no hay varias, hay miles. Cada cirujano menos yo tiene una técnica de una hernia. Yo casi, pero no la digo. Mis ayudantes o mi gente me lo dice, pero todo el mundo tiene una forma de hacerlas. Con lo cual, cuando una cirugía tiene muchas técnicas, malo. De todas formas, esto es antiguo. En este momento sí que hay una y ahí es la buena. Luego, que los resultados no son óptimos, que operas 10 personas y tienes a los 4 meses a 2 de ellas otra vez en la consulta con otra hernia, con la que la has operado recidivada, con lo cual esto no es lógico. Y si son 100, pues son 10, y si son 1000, son 100, con lo cual esto no tiene sentido. De ahí que aparecieron los centros especializados, que en principio pues las dos grandes clínicas, Soldains y Liechtenstein, pero ahora en los hospitales pues hay grupos de hernias. Hay unidades de pared, unidades de hernias, unidades de cirugía ambulatoria, que hacen este grupo de hernias y los resultados han mejorado. El cirujano es importante en la técnica de la hernia y, sobre todo, la recidiva es lo que nos marca. ¿En qué hemos avanzado o qué pasa? En la hernia se avanzó mucho. En los últimos años ha dado un vuelco tremendo la eficacia y la eficiencia de la cirugía de la hernia. Primero apareció la reparación sin tensión. Llegaremos a ello. Luego, evidentemente, las mallas, las prótesis. Esto es la regla de oro, el gold standard hoy de la hernia. Además, vimos que no todas hay que operarlas por delante, se pueden operar por detrás, sobre todo las recidivadas. Eso mejora que el campo sea virgen, que no esté tocado, que no esté operado, que no sabemos qué hizo el cirujano anterior, que no sabemos qué malla puso, que no sabemos qué usó. Entonces, podemos ir por detrás. Por otra vía, veremos cómo. Hay la cirugía laparoscópica, que sí tiene su sitio, pero veremos, y sobre todo la bondad es que se operan por la mañana y se van a casa por la tarde. Se opera en cirugía ambulatoria y esto pues hace que algo que verdaderamente es un problema de sanidad pues se resuelva así de fácil, así de sencillo. Luego el paciente se va a casa, se controla y verdaderamente a la semana los deportistas pues a los 15 días están trotando y a los 20 están jugando. Quiero deciros que, por lo tanto, la eficacia y la eficiencia es importante. La historia natural de la cirugía de la hernia, bueno, es que la hernia cuando aumenta va aumentando los anillos, va haciendo más dificultades la reconstrucción. Además, al principio tiene muy bajo riesgo de complicaciones, opera bien sin problemas, pero cuando se obstruyen o cuando se encarceran, pues aumenta la morbimortalidad un 10 o un 20%, que es importante. Hay que tener siempre en cuenta en el balance de la cirugía que el riesgo quirúrgico sea siempre menor que el riesgo de complicaciones. Es decir, es mejor operarlas pronto y evitar que se encarcelen, evitar que se estrangulen, evitar que vengan con peritonitis, evitar que vengan a las 3 de la mañana, evitar que, es decir, lo lógico es si hay una hernia operarla y fuera. ¿Debe operarse todas las hernias? Sí, absolutamente sí. Ya no hay contraindicación absoluta para operar una hernia. Yo esta mañana os conté que metí un paciente de 91 años, cardiópata y con síndrome. Esto empezó operando gente de 50 años, vivía en Santiago y con ascensor. Hoy se convirtió en operar un paciente de Carnota, de 92 años, que se va 200 kilómetros, 3 horas y que se puede hacer eficaz y específicamente bien. Enfermo terminal, no, también se operan. Operamos el otro día a un paciente un cáncer de colon terminal, tenía una hernia, pues bueno, le dimos mejor calidad de vida al poco que le tiempo, pero no pasa nada, no pasa nada. Inmunodeprimido, bueno, cuando están en aplasia medular, no, antes pueden operarse en cualquier momento. ¿Es muy anciano? No. La edad no es ninguna contraindicación, son las secuelas de la edad. La arteriosclerosis, la diabetes, la hipertensión, no la edad. La edad no tiene en sí. Y elevado riesgo quirúrgico, bueno, el ASA de los anestesistas. El ASA es el módulo
de marcar los enfermos en gravedad de la Asociación Americana de Anestesistas, AS1, AS3, AS4, las hernias se pueden operar de AS4, se controla todo y no pasa nada. Es decir, universalmente hay que operarlas todas. Bien, ¿y cómo se opera? Evidentemente en cirugía mayor ambulatoria. ¿Qué es cirugía mayor ambulatoria? Pues la cirugía de día, la cirugía sin ingreso, la cirugía sin hospitalización. Es la cirugía que el paciente viene a las 9 de la mañana, se opera y se va a las 8 de la noche. Se opera. Hay que distinguir también de esto, cirugía mayor ambulatoria, el paciente viene a las 9 de la mañana, se opera y se va a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. En cambio, cirugía de corta estancia no es cirugía mayor ambulatoria. Cirugía de corta estancia es paciente que va al hospital, se opera, pasa una noche en el hospital y se va al día siguiente. Eso no es mayor ambulatoria, es cirugía de corta estancia. Y hay otra cirugía que es la menor ambulatoria, que es el paciente en un hospital que se le saca un tumor, un grano y se va a su casa directamente desde el quirófano. Pero la que hablamos es la mayor ambulatoria, que es una cirugía que nos permite operar al paciente con anestesia local y sedación, con raqui y sedación, con general, con mascarilla laringia, con lo que queramos. Es decir, que esta cirugía admite cualquier tipo de anestesia. Y estos pacientes se marchan por la noche. Los anestesistas, que son nuestros enemigos naturales, en el sentido de que estamos luchando contra ellos todos los días y nos llevamos bien y mal, tenemos un amor y desamor continuo, pues son el grupo médico que más ha avanzado. El anestesista te dice, Paco, ¿cuánto tardas en operarla? 20 minutos. A los 21 minutos y medio el paciente está despierto, con una seguridad absoluta. Por lo tanto, esto ha hecho que estas unidades han mejorado, además de los cirujanos y la cirugía, del buen hacer y del buen de los anestesistas. Por lo tanto, hay que sacarles hierro al anestesio hoy, porque lo hacen fantástico, son fantásticos y las cosas que ocurren nos ocurren a todos y ocurren al salir de aquí si nos quedamos por las escaleras. Por lo tanto, la anestesia hoy es seguridad. Por lo tanto, la cirugía medio ambulatoria ha hecho que esto de las hernias se convierta en una ciencia y por lo tanto es una cirugía multidisciplinar, con cualquier tipo de anestesia, con cuidados postoperatorios de horas y con alta, sin hospitales, sin dormir. Esto ha hecho que los hospitales mejoren de una forma importante, que los enfermos mejoren de una forma importante. Hoy la gente dice, doctor, no me ingresará, ¿verdad? Digo, no. Y a veces voy y mire que se va por la tarde. No, yo no. Mira, yo digo al principio, si no, no lo opero. Pero la eficacia es absoluta. Y verdaderamente nuestra unidad funciona con unos resultados muy buenos. Bien, vamos a hablar de cómo operamos. Eso de delante, por detrás, por la paroscopia, por el medio, por la razón. Bien, las dos grandes técnicas son sin prótesis y con prótesis. Y las dos grandes técnicas son o por vía anterior, por delante, o por vía posterior, que es la peritoneal. Por vía anterior pongo Basini. Basini es el gran dios de la hernia, fue un cirujano italiano que montó su técnica en 1890 y consiguió mantenerla hasta 1990. Y todavía hay cirujanos, en mi hospital no, pero en otros hospitales que todavía siguen haciendo Basini. Eso quiere decir lo que ocurre. En mi hospital no, porque bueno, porque no tiene sentido mucho hacerlo hoy, pero todavía hay hospitales en Galicia que siguen haciendo Basini. Con lo cual, verdaderamente hay que reconocer los millones y millones de pacientes que se han operado por técnica Basini. Suldens es el cirujano específico de Toronto, de Canadá, que cambió la técnica, mejoró, es un Basini modificado y sin tensión, lo cual es muy bueno. Y la vía preperitoneal, Ninhus es un cirujano americano muy conocido, que en vez de ir a atacar la hernia por delante, por el inguinal, pues se va por el retroperitoneo, por detrás, y la tapona, los orificios inguinales, por la parte posterior. En principio sin malla, pero luego el mismo Ninhus se pasó a la malla, a la prótesis, y ya la pasamos por el otro lado, como veis. Entonces, hoy, la regla de oro de la cirugía de la hernia es hernioplastia con malla, con prótesis o con malla. Hay que hacerlo porque Liechtenstein es una sola malla, Rucco Robins es dos mallas, un tapón y una malla, veremos luego cómo, y luego existen un montón de nuevas mallas muy sofisticadas, muy buenas, que cada una tiene su tal. Y la vía preperitoneal con malla es el Ninhus, es el mismo Ninhus de antes, pero que en vez de dar puntos coloca una malla y mejora los resultados. Y luego, evidentemente, hay la vía laparoscópica. La vía laparoscópica hay dos técnicas, el liponio y no se hace, y se hace o la TAP y la TEP. Diré luego discretamente cómo es. Bien.
Toda esta historia comenzó en 1958 cuando Husser, un cirujano húngaro, decidió poner una malla en una hernia. Entonces nadie le hizo caso, evidentemente. Esto fue en el 58, todo el mundo sigue haciendo Bassini, hasta que en los años 90 con Lichtenstein empezó a decir, bueno, pues tenía razón este señor Husser, que esto sí que es eficaz, sí que funciona. Y hoy el 99% de las hernias se hacen con uno de estos aparejos. Las mallas hay prefabricadas, hay tapones, etcétera. Lo iremos viendo. Lo de la malla fue también una carrera industrial de la industria para hacer nuevas mallas, para mejorarlas, para hacer distintas, para conseguir mejor adaptabilidad al paciente, y las que usamos durante miles de años siguen usando son las de polipropileno, luego hay las de Gore, pero lo importante es que la malla sea biológica y sobre todo que tenga una integración bioquímica a la malla, es decir, que lo que es una malla y que el tejido de granulación, el colágeno y los fibrocitos se metan dentro de la malla, se adapten y la malla quede como un tejido natural años y años y años y años. Yo personalmente tengo una polémica siempre, que yo pienso que cuál es un chico de 18 años se queja de una malla de por vida. Yo opero muchos estudiantes de medicina, muchos, Dios mío, opero estudiantes de medicina y no les pongo malla. Y defiendo que no, que son muchos años, que va a pasar con las mallas. Ya vamos 50 años de mallas y no pasa nada. Pero realmente hoy lo lógico y lo correcto es ponerle una malla. La regla es poner una malla y no hay que pensar en eso. La malla es eficaz, está demostrado su eficacia, no hay duda, y por lo tanto hay que ponerles mallas sin ninguna duda. Bueno, esto es un esquema muy sencillo de cómo es la cirugía de la hernia. Esto es un Bassini, pues una hernia, se cierra con puntos, se cierra la hernia, o se pone una malla plana encima donde está el fallo, de la vez se cierra, o se mete un tapón en el orificio inguinal, se mete un tapón que hace que las asas no salgan, o se pone una malla en el peritoneo, dentro del peritoneo, que es la cirugía laparoscópica, o unas mallas más sofisticadas que se ponen por dentro y por fuera. Bueno, es un argot quirúrgico, es una lámina muy bonita, pero la malla se pone por delante, por detrás, por el medio, y lo que hay que poner es la buena malla y en el sitio adecuado. Bien, este es Bassini. Esta es la cirugía que hicieron todos los cirujanos del mundo hasta hace muy poco. Yo digo que sigue habiendo cirujanos que las hacen y lo que hacían era, el fallo está aquí, este es el conducto inguinal que va desde el orificio inguinal interno hacia el escroto, hacia el testículo, y aquí es donde falla la hernia y entonces lo que hace es cerrar el tendón conjunto contra la cintilla y la pectinia, que es el arco crural, que es un arco fuerte, y con esto pues se curaban las hernias, se curaban toda la vida, pero esto con el tiempo daba recidiva, o daban más recidivas, o ocurría, o lo hacíamos mal, o el Bassini no era Bassini, pero Bassini lo hacía muy bien y tenía poca recidiva. Pero eso fue haciéndose más fácil, es cirujano dependiente, cirujanos que separan más, que separan menos, pero hoy verdaderamente pues no. Entonces, Schuldeis en su clínica en Toronto dijo que Bassini, evidente es Bassini, que lo importante es la fascia transversalis, que por lo tanto hay que reforzar. Entonces él ideó que se puede hacer el mismo Bassini, pero en vez de hacerlo en puntos sueltos, y lo hace sin tensión, hace puntos continuos, hace tres suturas continuas de abajo arriba, que no dejan tensión, que permite que el paciente de la camilla se vaya andando a la cama. Esto fue un avance importante y sobre todo que Schuldeis mejoró la recidiva de un 10 a un 1%. Entonces yo sigo haciendo Schuldeis en gente joven, a mí me gusta, es técnicamente un poco más difícil, pero es una magnífica técnica para no dejar malla, lo cual ya os he dicho que hoy hay que dejar malla, que el que estoy confundido quizás sea yo. Lichtenstein es la regla de oro, el gol estándar de la cirugía hoy, es colocar, este es el conducto inguinal y se coloca una malla que refuerza el orificio inguinal interno, el orificio inguinal externo y se sutura al tendón conjunto. No hay tensión, bien, se cura, la malla se tolera perfectamente. Hoy esta malla las damos con puntos, sin puntos, con pegamentos, las dejamos cualquier cosa y funcionan bien y no hay recidiva. Es decir, que hoy damos la vuelta. Esta es la malla de Gilbert, es una malla para mí fantástica, que tiene dos caras, una cara interna, es un doble uso. La interna se mete dentro del anillo, con lo cual se mete por detrás, como el Nijus, y la otra se mete por delante, con lo cual se cubren las dos partes, la cara posterior y la cara anterior, con lo cual el resultado es bueno, las recidivas son bajas, es un poquito más difícil de colocar, pero es una malla muy eficaz. Hoy esta misma malla
han hecho la UHS, que es una malla que la mitad se reabsorbe, lo cual, si todo esto queda solo la mitad o una, pues esto es mucho más eficaz y mucho mejor y se tolera mucho mejor. Bien, el NIJUS es la vía posterior, simplemente es en vez de dar por delante, la vemos por detrás, vamos encima del peritoneo, vemos el orificio inguinal interno y externo, lo suturamos o colocamos una malla, es decir, que sería la vía posterior. Hay grupos en España que hacen siempre vía posterior, por ejemplo en Valencia el doctor David Dávila o en Barcelona el doctor López Cano, pues son cirujanos que siempre van por vía posterior y es una buena vía. Es una vía fantástica que todos los cirujanos deben hacer porque es fantástica para las recidivas. Una recidiva de un tapón operado 2 o 3 veces o 4 veces, la vía posterior es muy buena porque es un terreno virgen donde no han andado y donde se deja una malla y se cura perfectamente. Por lo tanto, es una vía que deben conocer los residentes, todo el mundo, porque cuando una vía hernia salida por aquí se cura muy bien y con mucha eficacia. Bien, cirugía laparoscópica. Sabéis que la laparoscopia en la cirugía hemos dejado de operar así por un televisor. Esto es algo maravilloso y el 70% de cirugía se hace por cirugía laparoscópica y hay que hacerla, pero el problema y la polémica es la hernia. La cirugía laparoscópica tiene 2 defectos. Uno, que es muy cara. 2, que tiene una curva de aprendizaje muy alta. Es decir, que para hacer muy bien la cirugía laparoscópica hay que hacer muchas, hay que hacer 100 o 90. El que hace 90 las hace bárbara en un momento, pero los que tienen que aprender esos 90 es un aprendizaje difícil y complicado. Y además, ¿qué ocurre? Que si hoy la hernia la operas con anestesia local por la mañana y se va a la tarde, con esta tiene que quedarse una noche o no, es mucho más cara el aparataje, tarda 2 días, por lo tanto solo la hacen los grupos muy entrenados en cirugía laparoscópica y la que hacen es la TEP, es decir, la extraperitoneal, no abren el peritoneo, porque abriendo el peritoneo hay más riesgo de llegar así, por lo tanto es muy ingeniosa la técnica, meten por el ombligo un trocker y un trocker con un globo que van separando la pared del peritoneo, el peritoneo es este, y una vez llegan al espacio posterior, al espacio de NIJUS, colocan una malla. Técnicamente es sencilla, pero hay el problema que se puede perforar el peritoneo, con lo cual hay que cerrarlo, que puede haber una lesión de asas, que no ves nada aquí, que en la cara posterior hay un montón de vasos importantes y por lo tanto pues puede haber lesiones graves. Pero los grupos que lo hacen y evidentemente hay que hacerla y en los grupos hay que hacerla, pero si se soluciona de otra forma pues ahí queda. Y bien, la hernia crural en la mujer, este es el orificio crural. Esta es la vena femoral, al lado está la arteria femoral y este es el orificio que se rompe, es el que ocurre en las mujeres delgadas con muchos hijos y es la que se estrangula, es la que verdaderamente es la viejecita que no se le abre, que no se le ven las ingles y que tiene aquí una pelota que no se reduce y que tiene una asa metida y que está perforada. Se puede hacer por vía anterior, colocando un tapón, o se puede hacer por vía posterior, colocando una malla por detrás. Bien, Bien, hay otros tipos de hernias en la pared abdominal, que son la hernia umbilical, esto es muy frecuente, sobre todo en mujeres que tuvieron hijos, pues es frecuente, una hernia epigástrica, que es más rara, una hernia de Spiegel, que es una hernia que sale entre el transverso del abdomen y el recto anterior, es un triángulo que esta hernia no se toca, aquí no hay bulto, el paciente tiene bulto, pero el cirujano no le ve el bulto. Una ecografía nos puede dar la realidad o la no, pero verdaderamente es una hernia difícil, es rara también. Y luego una hernia por deslizamiento, aquella que lleva todo el colon detrás de la hernia. Esta es una hernia de un paciente operado 12 veces. Es un chico, todavía sigue siendo un chico, bueno, un chico Dios, de 50 años hoy, que estaba desde los 30 años en la cama con esta hernia. Incluso se decía que era subnormal. Este no podía moverse, estaba así. Esto, en teoría, es el pene, que no se le ve, y esto es su gran hernia. Lo empezamos a operar poco a poco, todos los cirujanos, pasamos todos, hasta que me lo dejaron a mí hace unos años, ya muchos, y lo operé 8 o 9 veces, pero en este momento no tiene hernia, tiene colocadas 8 o 10 mallas, es un chico normal, está trabajando, y verdaderamente una hernia donde nos puede llevar y nos puede hacer. Bien, esta es la historia natural de la hernia hoy por hoy. Todo empezó con Bassini en el 87, pero él lo continuó siempre hasta el 50. En el 50 empiezan las clínicas, empieza Schuldeins, su clínica, y también, sobre todo en
70 empieza la CMA, la cirugía medioambulatoria, que da un paso importante. Luego, en el 80, en la época de los 80, Lichtenstein y Gilbert y Robbins colocan las mallas, las colocan ya a todo el mundo. En los 90 empieza la polémica, la laparoscopia sí o no, y hoy, en el año 2000, 2010, ¿cuál es el avance más importante de la cirugía de las hernias? Sin lugar a duda es la prótesis. ¿Qué prótesis colocar? La que sea bio más compatible, la que sea mejor, la que se reduzca a la mitad, la que se adapte mejor a los tejidos y la que cure la hernia. Aquí es donde va la modernidad de esta cirugía. Hoy han aparecido en el mercado cantidad de mallas macroporosas, microporosas, de alto peso, de bajo peso, de medio peso. Pero lo importante es que todas estas mallas, la mitad desaparecen y dejan solo una parte en la hernia, curan la hernia y por lo tanto aquí es donde va la modernidad de todo esto. Por lo tanto, hoy hay que buscar la mejor malla, posiblemente de alta densidad y macroporosa. Hoy existen mallas compuestas, esto es mallas con doble faz, con doble cara, una cara que nos permite dejar el polipropileno en contacto con las asas de intestino sin que haya fístula ni perforación. Hay las mallas biológicas, que son súper carísimas, valen 1.000.000 de pesetas cada una, y que su eficacia no está probada. Y, sobre todo, a donde vamos, esas mallas bioactivas. ¿Qué es una malla bioactiva? Una malla bioactiva es una malla que le puedes poner antibióticos, que le puedes poner heparinas, que les puedes poner complejos de granulación, que le puedes poner colágeno, etc. Y eso es donde va la moderna, y lo que hay que hacer es una hernia con una malla lo mejor y lo más moderna posible y que se puede poner. Muchas gracias por su atención. Bien.